Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Eh, bueno, voy a dejar de inmediato a Camila porque entré un poco retrasado, así que no quiero como extender mucho el inicio. Así que tengamos una muy buena jornada ahora. Gracias, don José. Bueno, primero que todo, saludarlos, a los que no he saludado aún, buenas tardes, espero estén muy bien. Tal como se indicó en el correo donde está el link para poder ingresar a esta reunión, es nuestro último taller de ADECO, es nuestro último momento donde vamos a trabajar en conjunto en comunidades de aprendizaje, así que espero que sea bastante provechoso todo lo que nosotros les vamos a entregar como herramienta para poder apoyar el foco que nosotros determinamos como importante para poder trabajar y potenciar, que es el uso del error en el aprendizaje. Voy a compartir pantalla. Ya. Ahí se ve, ¿verdad? Me disculpo por la cámara apagada, pero la verdad que estoy desde el celular, así que prefiero tener la cámara apagada para que no se quede pegado. Bueno, recordar claramente que hemos estado trabajando este tiempo en comunidades de aprendizaje, donde en comunidad pudimos determinar el foco de trabajo, que es el uso del error para el aprendizaje. Acá tenemos la calendarización que nosotros determinamos al inicio del convenio ADECO. Ya estamos en nuestro último taller, que sería de reflexión del uso del error, y también cómo nosotros podemos entregar una herramienta de apoyo para que ustedes puedan trabajarlo en sus clases, ya sean online o presencial. Pero lo principal es que podamos discutir esta pregunta, ¿ya? Así que dejo el micrófono abierto para que todos podamos responder. ¿Por qué creen que es importante que aprendamos a realizar un análisis profundo de los datos de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Por qué creen que es importante hacer análisis de los datos que nosotros podemos recoger de actividades y de salida de nuestros estudiantes? Dejo el micrófono abierto. Camila, Roberto. cuando se habla de datos de aprendizaje, tiene que ver con datos cuantitativos, así como de evaluación, o Lo mismo que, claro, lo que estaba diciendo. Por ejemplo, un dato de aprendizaje es una actividad que se hizo en clase, una guía, un ticket de salida, una evaluación. Porque es importante que ya. yo haga un análisis de esos datos de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que nos Ya. entregan estos datos? Por ejemplo, hay una teoría que es el uso, ¿para qué sirve el uso de, de la información o qué uso le damos a la información, en este caso a los datos que nos da el Claro, aprendizaje? Eh, Esto también depende, nos puede dar mucha utilidad en varios caminos, por ejemplo, con un buen dato o con conocer bien cómo va el aprendizaje del estudiante o permite, por ejemplo, tomar decisiones, tomar una buena decisión en cuanto a quizás el ámbito curricular, tengo que ir por este lado, tengo que buscar en esta forma, o quizás en un tema administrativo, quizás por aquí tengo que sumar más horas en esta parte del contenido, tengo que restar aquí. eh, o quizás en la parte curricular o pedagógica también sirve también para ordenar quizá el horario y cambiar el bloque con otro bloque de asignatura. Entonces, toda esa toma de información sirve para dar una buena utilidad y como seguir caminos que te van guiando para buscar como un mejor resultado, ser más claro, eficaz, más eficiente. claro, tal como tú indicas, Roberto, que es clave, que es la toma de decisión. Yo a partir de datos, yo puedo tomar decisiones posteriores al resultado que yo estoy viendo de nuestros estudiantes. No sé si a alguien más le gustaría eh, dar su opinión. ¿Por qué creen que es importante analizar los resultados de nuestros estudiantes? Yo pienso que también ahí surge una retroalimentación en el sentido de uno saber cómo lo está haciendo, porque en cierta medida también hay un indicio
de cómo lo está haciendo, por ejemplo, si falta que el alumno participe más, y uno poder corregirse Claro. a lo que está viendo. Creo yo que puede ser un aporte también a eso. Ese dato, Sí, me sirve. sí, profesor. De hecho, lo que usted dice va muy de la mano porque nosotros a partir de eso podemos determinar qué fue lo que no aprendieron nuestros estudiantes. Lo primero, yo analizo los datos, analizo tickets de salida, guías, evaluaciones, etcétera, y yo con eso puedo determinar qué es lo que no aprendieron y por qué no lo aprendieron. Además de eso, yo puedo determinar porcentaje de estudiantes que pudo dominar el objetivo de la clase, cuántos lograron el objetivo y cuántos no. Y además yo determino patrones de errores en la respuesta de nuestros estudiantes, porque generalmente uno ve una línea de error en diferentes objetivos, en diferentes contenidos. Por lo tanto, analizar la respuesta de mis estudiantes a mí me entrega esta información. ¿Qué fue lo que no aprendieron? ¿Por qué no lo aprendieron? ¿Qué porcentaje de estudiantes logró el objetivo de la clase? ¿Y cuáles son los patrones de errores de respuesta de mi estudiante? Por lo tanto, cuando yo hago un análisis profundo, esto puede ser una pregunta específica de una prueba, una actividad de práctica independiente, puede ser un ticket de salida, puede ser una evaluación, etcétera. ¿Ya? El análisis va a ser el mismo, pero obviamente la herramienta que yo voy a analizar va a ir variando según lo que yo utilice o qué estrategia trabaje yo en clase. Por lo tanto, a partir de estos análisis yo me puedo preguntar lo siguiente: ¿qué estudiantes se encuentran en tramo alto, medio y bajo? ¿Qué lograron mostrar correctamente los estudiantes de los distintos tramos? ¿Qué saber podemos asumir que dominan? Si los estudiantes que se equivocan eligen la misma respuesta, ¿y qué brecha de la comprensión conceptual demuestran los errores de mis alumnos? Por lo tanto, este análisis a mí me puede responder todas estas preguntas. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito como docente para poder iniciar un análisis profundo de una pregunta? Primero, estas 4 herramientas: un objetivo de la clase efectivo, una pregunta para evaluar, respuesta ejemplar y un desglose del objetivo de la clase. ¿Cómo es esto? Sabemos que el objetivo de la clase yo obviamente lo construyo a partir del objetivo de aprendizaje. El objetivo de clase es mucho más específico, se trabaja en una clase y además es medible. Por lo tanto, yo el objetivo de la clase yo lo extraigo del objetivo de aprendizaje, en este caso de priorización curricular. Entonces yo como docente parto con mi objetivo de la clase, planifico mi clase y obviamente yo necesito generar una práctica independiente que yo pueda evaluar. En este caso y en este taller vamos a trabajar los tickets de salida. Por lo tanto, este ticket de salida va a tener una pregunta para evaluar el dominio de la clase. Y esta pregunta se llama pregunta inteligente, porque es una pregunta que a mí me pueda entregar información si hay dominio o no del objetivo que se trabajó en la clase. Una tercera herramienta que necesito para este análisis es una respuesta ejemplar para esa pregunta. Y esa respuesta ejemplar la hacemos nosotros los docentes. Y a partir de la pregunta para evaluar y la respuesta ejemplar, yo voy a hacer un desglose del objetivo de la clase, en lo conceptual y lo procedimental, que se llama tabla saber y mostrar. Ahora lo voy a explicar con detalle. Entonces, cuando hablamos de una respuesta ejemplar, es la versión exacta de lo que yo espero que mis estudiantes respondan ante este ticket de salida, ¿ya? Por lo tanto, esta respuesta ejemplar la realiza un adulto, en este caso el docente que va a trabajar este objetivo de la clase, ¿ya? Va a incluir acciones clave o procedimientos que yo obviamente quiero que mis estudiantes puedan desarrollar en este ticket de salida, por ejemplo. Y además incluye todas las posibilidades de respuesta que yo espero de mis estudiantes. Nos vamos a un ejemplo concreto. Acá tenemos un ticket de salida de ciencias naturales. Y la pregunta es la siguiente. Un compañero de curso se acerca a ti con la siguiente imagen y dice: "Esta es un ave porque sabe volar". La pregunta del ticket de salida es: ¿qué le responderías y por qué? Justifica tu respuesta utilizando características únicas de las aves. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Tenemos el ticket de salida, tenemos la pregunta inteligente, como se llama,
y tenemos nuestra respuesta ejemplar, que es lo que yo como docente espero que mis estudiantes respondan. Y yo a partir de eso comienzo a analizar todos los resultados de este ticket de salida. Entonces yo espero que digan, no es un ave porque no posee características exclusivas de ellas, como son tener un cuerpo cubierto de plumas y un pico en lugar de boca. Por lo tanto, el animal observado es un murciélago. Entonces yo como docente espero esa respuesta. ¿Se va entendiendo lo que es una respuesta ejemplar? ¿Alguna duda hasta ahora? No, ninguna. Ya. Es que no los veo, entonces ahí ustedes prenden el micrófono sin vergüenza, así que ustedes responden si van entendiendo. Si Eso tienen es alguna duda. un alcance, por ejemplo, cuando yo le digo le respondo como profesor ahí que no es un ave, y le digo por las razones por qué no es un ave, pero le digo el animal observado es un murciélago, pero no debería decirle qué especie es entonces, si no es un ave, es un mamífero, es un reptil, es un anfibio, no debería decirle eso, ¿no? Entonces pienso. Ahora, dice profesor, es según lo que uno espera que respondan nuestros estudiantes. Quizá este profesor de ciencias que hizo este ticket de salida solamente quiere que reconozcan que no es un ave, cuáles son las Ya. características únicas, y es lo que nos están preguntando en este ticket de salida. Ahora, eso cada uno lo ve. Yo como Ya. docente veo qué es lo que yo quiero que respondan mis estudiantes, obviamente en base a lo que yo trabajé en mi objetivo de la clase. No sé si quedó claro, profesor. Sí, me queda claro. Entonces, tenemos el ticket de salida, tenemos la respuesta ejemplar, y yo he hablado de una cuarta herramienta que era la tabla del... Y esta tabla responde la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que saber y mostrar un estudiante para demostrar el dominio del objetivo de clase? Por lo tanto, en esta tabla de saber y mostrar tenemos dos columnas. El saber, que es la comprensión conceptual, ¿ya? Para que nuestros estudiantes logren el dominio del objetivo, y el mostrar es lo procedimental. ¿Cómo yo quiero que lo respondan? Las anotaciones, marcas, si tienen que subrayar. Es como yo espero que me respondan la pregunta. Vamos a ver un ejemplo que está relacionado con el ticket de salida que acabamos de ver de ciencias naturales. Entonces, el objetivo de la clase es identificar y describir las características exclusivas y complementarias de la especie de las aves. Esto es ciencias naturales de segundo básico. Entonces, yo tengo acá mi tabla del saber y mostrar. ¿Cuáles son los saberes que yo quiero que mis estudiantes dominen? Primero, que las aves pertenecen al grupo de los animales vertebrados, ya que tienen huesos y columna vertebral. Después, las aves tienen dos características exclusivas de su especie: su cuerpo con plumas y pico en lugar de boca. Que las aves tienen tres características que comparten con otros animales. Se pueden mover por tierra, por aire, por agua, aunque no todos pueden volar o nadar, que respiran a través de pulmones y que nacen de huevos puestos por sus madres. Esos son los saberes que yo espero que mis estudiantes dominen a partir del trabajo de la clase. Ahora, en el mostrar, acá tengo dos puntos clave. Yo quiero que mis estudiantes en el ticket de salida muestren estos dos puntos. Primero, que me escriban que el murciélago no es un ave, y segundo, que me argumenten su respuesta escribiendo dos características exclusivas de las aves. Por lo tanto, yo con esta tabla del saber y mostrar, yo comienzo a analizar la respuesta de mis estudiantes. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Por lo tanto, voy a retroceder un poquito. Ya. Tengo mis cuatro herramientas. Mi objetivo de la clase. Tengo la pregunta para evaluar. Ojo, esta pregunta para evaluar puede ser ticket de salida, una guía, evaluación. Es lo que nosotros podemos ir trabajando clase a clase. En este taller vamos a ver ticket de salida. Tenemos nuestra respuesta ejemplar, que es lo que nosotros como docentes esperamos que respondan nuestros estudiantes, y tenemos nuestra tabla del saber y mostrar. Tenemos esto, trabajamos la clase, aplicamos el ticket de salida, y nuestros estudiantes nos devuelven los tickets de salida con la respuesta. Ahora comienza la parte del análisis. Por lo tanto, vamos a determinar qué fue lo que no aprendieron y por qué no lo aprendieron. Por lo tanto, este análisis a mí me permite
determinar el porcentaje de estudiantes que dominaron el objetivo, cuáles son los patrones de errores, cuáles son las brechas procedimentales y conceptuales, y lo más importante, que yo a partir de este análisis yo voy a tomar decisiones y voy a decidir cómo yo voy a trabajar la reenseñanza, cómo yo voy a seguir en la siguiente clase. Por lo tanto, ¿cómo hago este análisis? Acá tengo 3 puntos. Primero vamos a agrupar las respuestas de nuestros estudiantes en 3 grupos: alto, medio y bajo. Recuerden que nosotros tenemos nuestra respuesta ejemplar y con eso nos vamos a ir guiando. En el segundo punto, selecciono un ejemplar del estudiante del montón alto y comienzo a contrastar con la respuesta del profesor, porque puede que un estudiante responda más de lo que yo estoy esperando, ¿no es cierto? O puede que responda menos. Por lo tanto, yo del ticket de salida o la respuesta del montón alto, yo comienzo obviamente a trabajar con mi tabla del saber y mostrar. Y por último, seleccionar una muestra del grupo medio-bajo y comienzo a analizar los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes de un grupo con otro? Y obviamente yo voy a determinar si el error está en los saberes, en lo procedimental, y yo tomo decisiones. Entonces, nuevamente, como análisis en la primera etapa, yo los voy a agrupar en montones de alto, medio y bajo. En el segundo momento, voy a tomar un ejemplar del montón alto, comparo la respuesta del estudiante con el del profesor, veo si existe alguna brecha, si respondió más o respondió menos, ¿ya? Y yo con eso también puedo ir agregando o disminuyendo cosas de mi tabla del saber y mostrar. Y el tercer punto es también seleccionar una muestra del grupo medio-bajo, analizamos los errores comunes y yo comienzo a ver la masa crítica del error. ¿Cuál es la masa crítica? El error más urgente, que es lo que más se repite. Por lo tanto, yo con estos pasos, yo puedo analizar profundamente la respuesta de mis estudiantes. Hasta ahora, ¿alguna pregunta de cómo sería un análisis profundo? Acá, Camila, don José. Claro. disculpa, ¿esto necesitaría una rúbrica o no? Para poder ir encajando digamos, la agrupación de los estudiantes. No necesariamente, don José, porque yo me voy a guiar de mi tabla del saber y mostrar. Y la verdad es que esto sea una práctica que sea mucho más rápida y cómoda al momento de yo finalizar mi clase. Si obviamente yo comienzo a complicar esto con rúbrica, con más detalle, al final va a ser un trabajo mucho más exhaustivo de lo que nosotros queremos, que en realidad es poder tener un catastro general de cómo están respondiendo nuestros estudiantes en base a esta tabla y yo poder tomar decisiones para las próximas clases. Yo me guío de mi tabla del saber y mostrar. Con eso me guío, don José. Ya. Entonces, como resumen de todo lo que se ha comentado hasta ahora, primero, para poder realizar un análisis profundo de la respuesta de nuestros estudiantes, primero debo tener y contar con estas 4 herramientas. Un objetivo de la clase, mi pregunta, que esta pregunta puede ser en un ticket de salida, en una guía formativa, en un trabajo o evaluación sumativa, etc. La respuesta ejemplar, que es lo que yo espero que mis estudiantes respondan, y mi tabla del saber y mostrar, ya cuáles son los saberes que vamos a trabajar en la clase y lo que yo espero que respondan, y en el mostrar cuál es el procedimiento, cómo van a responder este ticket de salida. Con estas 4 herramientas, yo voy a agrupar la respuesta de mi estudiante en montones, alto, medio y bajo. Selecciono un ejemplar del estudiante del montón alto, contrasto con la respuesta ejemplar y luego analizo los errores comunes y representativos de los grupos medio y bajo, y obviamente ahí determino si el problema está en lo conceptual o en lo procedimental. ¿A qué me lleva todo este análisis? A determinar qué estudiantes dominan el objetivo, cuáles son los patrones de errores, puedo determinar brechas procedimentales y conceptuales, y yo puedo tomar decisiones. Y claramente cómo va a ser la reenseñanza.
cómo voy a comenzar la siguiente clase con este análisis del ticket de salida, ¿ya? Con esto, lo que vamos a hacer es una actividad, ¿ya? Vamos a analizar diferentes tickets de salida, los vamos a analizar, los vamos a agrupar y vamos a ver más o menos cómo se trabajaría en el caso de que ustedes pudiesen aplicar esta herramienta en sus clases online, ¿ya? Así que voy a dar unos 2 minutitos para que se vayan a servir un cafecito, un tecito, agüita, y nos volveríamos a ver a las 15:35. Hola, hola, creo que ya pasaron los 2 minutos, si no me equivoco. Sí, Cami. Entonces esperamos que todos vuelvan para poder comenzar con este trabajo. Vamos a analizar entonces tickets de salida, pero esta vez no nos vamos a dividir en grupos. Vamos a trabajar hoy día todos juntitos como los jaivas. Así que idealmente podrían dejar el micrófono abierto para que sea un poco más dinámico, podamos conversar y podamos obviamente dar respuesta ante estos tickets de salidas que vamos a ver justamente en una clase de lenguaje. Máximo, levántalo, los ojitos. Normal no fue historia. No, esta vez lenguaje. Qué bueno. Sí, son No sé más. si... Sí, acá tenemos 2 profesores ahí que nos pueden ir apoyando con más detalle en este análisis profundo.
No sé si están todos. Ahí veo al Tommy. La Dani. Ya, mientras que se conectan los demás, ¿cuáles eran las 4 herramientas necesarias para poder hacer un análisis profundo? Profesora Edith creo que está hablando, pero tiene el micrófono... ¡Ah, no! ¿Cuáles eran las 4 herramientas? Objetivo, Había anotado. Objetivo de la Sí. clase. Súper pregunta bien. inteligente, pregunta inteligente, Primero, Máximo, dame un segundo. El objetivo de la clase. ¿De dónde Claro. yo saco este objetivo de la clase? el objetivo de la clase es que un objetivo específico se saca del objetivo general, Ya, del objetivo de se aprendizaje, en este extrae del caso. objetivo de aprendizaje en general, claro. Muy bien. Ahora, ¿en qué se diferencia un objetivo de la clase efectivo con el objetivo de aprendizaje? El objetivo de la clase efectivo es aquel que se hace una pregunta inicial, una pregunta inteligente, si no me equivoco. Ya, va por ahí, O pero estoy confundiendo las cosas. estás confundiendo porque tú me estás hablando de las herramientas para hacer análisis. Y mi Ya. pregunta es, ¿qué tiene de especial un objetivo de clase efectivo? Primero, es que es específico. Ujú, ¿ya? Se trabaja en una clase y lo más Ujú. importante que es medible. Ah, ok, Yo ese ya tiene que objetivo ser. claro, yo ese objetivo de la clase lo tengo que medir. Y a partir de eso, obviamente, sigue la otra herramienta. Máximo, Y tú tiene- dijiste como y segunda tiene- herramienta la pregunta. Claro, eso. Es que ahí tenía la confusión, pues si no me quedó bien claro el panorama completo de. Ahí voy a mostrar entonces el resumen. Ya, por favor. Entonces, tendríamos el objetivo de la clase, tendríamos la pregunta, ¿y cuál sería la tercera herramienta? La respuesta ejemplar. Súper, súper bien. La respuesta ejemplar. Y por último, La tabla. Mostrar. la tabla del saber y mostrar. Por lo tanto, yo con estas 4 herramientas, yo puedo comenzar a realizar un análisis profundo de los tickets de salida de mis estudiantes. Objetivo, la pregunta, que en este caso es un ticket de salida, la respuesta que yo espero de mis estudiantes y la tabla del saber y mostrar, que es a partir del objetivo de la clase y la respuesta. ¿Ya? Súper, súper bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, en base a una información que yo les voy a entregar, que es el objetivo de una clase, ticket de salida, respuesta ejemplar, tabla del saber y mostrar, y además la respuesta de nuestros estudiantes, nosotros vamos a determinar cuál es la masa crítica, ¿ya? O sea, cuál es el error más común de esta respuesta, cuántos estudiantes lo podemos dividir en tramo alto, medio y bajo, y qué estrategia nosotros podemos utilizar como reenseñanza. ¿Ya? Esas son las 3 preguntas nosotros que vamos a trabajar en este análisis. La masa crítica, ya el error más común. Vamos a agrupar estos tickets de salida en montones alto, medio y bajo. Y vamos a buscar todo en conjunto, una estrategia para la reenseñanza. Comenzamos. No sé si quiere leer. Dejo el micrófono abierto para que me apoyen acá. Cuarto básico. Perdón, ya, Máximo. Ya. Te escuchamos. Cuarto básico, objetivo de aprendizaje 5, lenguaje y comunicación. 1, objetivo de la clase. A. Objetivo de clase, explicar con sus propias palabras el sentido figurado de algunas expresiones o refranes para demostrar que comprenden. Bueno, Gracias, acá tenemos Máximo. un ticket que lo va a Ya. explicar Camila. Ya, muchas gracias, Máximo. Entonces acá, lo primero tenemos el objetivo de la clase, que es lo que nos pedían de herramienta, ¿no es cierto? Nos pedían también la pregunta, que en este caso es esta actividad en el ticket de salida. ¿Y qué otra cosa tenemos acá? Objetivo de la clase, tenemos el ticket de salida, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? La respuesta ejemplar. Ahí dice como título, consolidación de la respuesta ejemplar y ticket de salida. Por lo tanto, yo acá tengo de inmediato qué espero de mis estudiantes en este trabajo de ticket de salida. Primero,
Tenemos acá 3 columnas donde dice expresiones, qué es lo que se dice en el mensaje, qué es el lenguaje literal, qué es lo que realmente quiere expresar, qué es el lenguaje figurado. Por lo tanto, acá la profesora puso que el primero, el amor es ciego. Y él marcó el referente con un asterisco, marcó la palabra clave, ¿no es cierto? Y luego respondió las preguntas. Por lo tanto, con este ticket de salida, yo desgloso con mi tabla del saber y mostrar. Entonces, ¿cuáles son los saberes que debe trabajar el alumno? Profesor Javier, lo escucho. La primera columna, si lo puede leer, por favor. ¿Qué debe saber el alumno? Concepto, que el lenguaje figurado es una expresión alterada de la realidad y que debe ser interpretada. Que el lenguaje literal, el inverso, es una expresión asociada a la realidad. Para interpretar el lenguaje figurado de una expresión debo, primero, identificar el referente de la palabra desconocida. En una oración, el referente indica la persona o el objeto que hace referencia o tiene relación con la palabra destacada. ¿A quién o qué se refiere la palabra destacada? 2. Identificar las claves contextuales y su significado. En una oración, las claves contextuales son las pistas o palabras que rodean a la palabra desconocida y que me ayudan a comprender el significado de palabras que no conozco. ¿Qué palabras se asocian al referente de la palabra desconocida? ¿Qué significado o características tienen estas palabras en este contexto? Y tercero, elaborar el significado de la palabra desconocida usando el significado o las características de las claves contextuales. ¿Qué relación hay entre el significado de las palabras que conozco para inferir qué significa? Yo no veo más trabajo. La palabra desconocida. Gracias, profesor. La palabra desconocida. La palabra desconocida. ¿Podría leer también la columna de el mostrar, que sería el procedimiento? Ya. ¿Qué debe mostrar el alumno? Entre paréntesis, saber hacer, procedimiento y estrategia. Encerrar en el texto el referente de la palabra desconocida. Marcar en un asterisco las palabras que conoce o claves contextuales y escribir al costado el significado o características de cada una. Relacionar la palabra desconocida con el significado o característica de las claves contextuales para comprender su significado. Y finalmente, explica con sus propias palabras un elemento literario. Gracias, profesor. Entonces, tal como dice en esta tabla del saber y mostrar, los saberes son lo que nosotros vamos a identificar claramente que el estudiante domina en el objetivo de la clase. Pero en el mostrar, que es la columna a mano derecha, es lo que nosotros vamos a determinar que se encuentra o no en el ticket de salida. Primero, tiene que encerrar en el texto la palabra desconocida, ¿no es cierto? El referente. Tiene que marcar con un asterisco las palabras claves o claves contextuales. Y además tiene que, obviamente, detallar el sentido literario y figurado. Por lo tanto, vamos a ver el ticket de salida con la respuesta ejemplar, si claramente está lo de la tabla del saber y mostrar. Dice, el amor es ciego. ¿Tiene lo procedimental en esta respuesta? Sí, porque está marcado el referente en un círculo. Sí. ¿Está con un asterisco la palabra clave? Sí, ciego. También. Y dice, ¿qué es lo que se dice en este mensaje? Se habla de un amor que no puede ver. Ese es el lenguaje literal. Exacto. Y el lenguaje figurado sería que el amor a veces no deja ver la realidad. Por lo tanto, yo espero que mis estudiantes respondan esto en base a lo trabajado. Vamos al segundo punto. A palabras necias, oídos sordos. ¿Está encerrado en un círculo el referente? Sí, ¿oídos? Sí, oídos. ¿Está marcado con asterisco en las palabras claves? Necio. Necio también. Y sordos. Bien, y acá también tenemos el lenguaje literal. Los oídos son sordos ante palabras tontas y el lenguaje figurado sería no se debe escuchar las palabras de personas que dicen cosas sin sentido. Y el tercer punto, después de la lluvia siempre sale el sol. ¿Está marcado el referente?
Sí, porque es la Sí. lluvia. Está marcada la palabra clave. También está escrito el lenguaje literal. Sí, después de la lluvia hay días soleados. Y el lenguaje figurado sería, después de los problemas siempre se ve una solución. Por lo tanto, tenemos el objetivo de la clase, tenemos nuestro ticket de salida, tenemos nuestra respuesta ejemplar, tenemos el desglose de la tabla del saber y mostrar, y comenzamos a analizar los tickets de salida. ¿Alguna pregunta con esta información? Que acá dice la pregunta. Yo pensaba que igual podía ser una sola pregunta, pero acá me estoy dando cuenta que puede ser más de una pregunta, ¿cierto? No hay problema con eso. No, no hay problema. Ya. De hecho, los tickets de salida generalmente, bueno, no pueden ser más de 3, 4 preguntas por el tema de que es un ticket de salida, se hace en el cierre por el Yo tema hice de los 3. tiempos. Claro, en este caso, en este ticket de salida, por ejemplo, en realidad están viendo un tema, pero son 3 expresiones. En el ejemplo que vimos anteriormente de ciencias naturales, era solo una pregunta que englobaba toda la información con respecto, en este caso, a las aves. Por lo tanto, los tickets de salida, obviamente, es según lo que nosotros vamos a trabajar con nuestra asignatura. Por lo tanto, primer ticket de salida. El estudiante se llama Luis Castillo. ¿Qué es lo primero que podemos ver de la respuesta de este estudiante? En base, porque nosotros ya tenemos más o menos una idea de cuál era la respuesta ejemplar. ¿Qué es lo que vemos en esta respuesta? No identificó el referente. Muy bien, profesora, muy bien. No está marcado el referente y era una de las que se solicitaba en la tabla del saber y mostrar. ¿Qué más? Tampoco las palabras claves, ¿cómo se llaman? Las Las palabras. palabras clave, claro. Bien, tampoco está marcada, no está identificada la palabra clave. Entonces ya una parte de lo procedimental en este niño por lo menos no se ve en el ticket de salida. ¿Qué más podemos ver acá? También por ende no logra a lo que es el lenguaje figurado, porque al colocar no sé es porque no entendió bien el concepto al no analizar la expresión. Súper bien, Tomás. Entonces, si tenemos un niño que no es capaz de identificar lo procedimental, que es el referente, que es la palabra clave, difícilmente va a poder determinar el lenguaje figurado, ¿no es cierto? Por lo tanto, a este niño, más o menos tenemos claro la respuesta ejemplar. ¿Sería alto, medio, bajo? Bajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque no completa ninguna de las actividades que se les dio. O sea, ni el referente, ni las palabras claves, el lenguaje literal tampoco está bien implementado y el lenguaje figurado ni siquiera hace el intento, no hay logro ahí. Súper bien, Máximo. Entonces, tal como dice acá el profesor, este ticket de salida sería del montón bajo. No hay referente, no hay palabra clave y obviamente no puede identificar lenguaje literal ni el figurado. ¿Ya? Pasamos al siguiente ticket de salida. Natalia Sepúlveda. Dejo el micrófono abierto para que comencemos a analizar esta respuesta. Tampoco hay referente ni palabras clave. Súper bien. Sí maneja el lenguaje literal, pero de forma bien... Como bien general, ¿no es cierto? Claro. Que en realidad la respuesta es muy superficial a partir Claro. de lo que realmente nosotros estamos esperando. No Claro, hay... como no hay un análisis ni de las palabras, ella solamente responde lo que se le ocurre en el momento. Claro. Entonces, a esta estudiante, Natalia Sepúlveda, ¿cómo la agruparíamos? ¿Bajo, medio, alto? Nivel medio porque hay un cierto logro en el lenguaje figurado. ¿Ya? Logra relacionar el amor ciego con que alguien está enamorado, o sea, puede ser ciegamente, pero ahí ya da interpretaciones. ¿Ya? Pero hay mucho más avance que en el ticket anterior. En el ticket anterior Claro, se ve más avance. Claro, Sí, por lo menos lo que es el lenguaje figurado. Pero un detalle ahí, en lo que llega a la conclusión la chica, es como también bien aparte a lo que va el texto, digamos, estaba leyendo el que dice a palabras necias, en sentido figurado dice que las personas sordas no conocen las palabras. Claro.
Sí. Entonces, digamos, la conclusión que ella llega también es bastante pobre porque no logra hacer el análisis. Tal vez, claro, por contestar colocó algo y, digamos, también en la anterior dice que es sordo. En palabras necias, oído sordo, Claro, es un sordo. Sí. Se imaginó al tiro a la persona en vez del fin de La lo que quiere situación. decir, claro, claro. la palabra. Entonces, al menos yo la colocaría también en un Bajo. bajo. De hecho, si fuéramos, la ideal es que seamos exigentes con eso, ¿no es cierto? Ah, bueno, No veo lo sí. procedimental, no se ve referente, palabra clave, hay una verdad que unas respuestas bastante generales en base a lo que yo espero como respuesta ejemplar. Por lo tanto, que hay que ser bien crítico. Esta estudiante está en nivel bajo, Bajo, ya. está en nivel bajo. Claro, porque si uno mira las demás respuestas, lo que ella está Sí, diciendo es bien básico. claro, Yo también lo había puesto pensando en primera instancia en un nivel medio, pero después al ir leyendo las otras respuestas que ella da, en realidad es lo básico. claro, sí, de hecho, nosotros como primera mirada de este ticket de salida podríamos decir, medio, pero sí, claro, comenzamos a leer con detalle la respuesta de lo que nosotros también estamos pidiendo, la verdad que es un estudiante con un ticket de salida a nivel bajo. Y además que también tenemos una respuesta de referente, entonces está bien alejado a lo que nosotros queremos que el alumno no responda en base a las preguntas. Entonces eso también hace que si bien está contestado, llenó el formulario, el ticket completo, pero aún así está carente de información a lo que nosotros esperamos que nos entregue. Claro, sí. Vamos a seguir entonces al siguiente ticket de salida. Bueno, Alejandro Maluenda. Lo escucho. No tiene nada. No tiene plan. Claro, el niño acá no tiene idea de nada prácticamente. O sea, Quiero no hay, sacar el barro. no hay referente, no hay palabra clave, el lenguaje no marca literal no nada, está. Claro, por lo tanto, este niño lo dejamos en alto, medio, bajo, Bajo. Bajo. en bajo. Bajísimo. Bajísimo. El inframundo. Inframundo. Bueno, ya, entonces en dulce el que inframundo. Aquí vamos, entonces, este niño Alejandro, hay harto trabajo que hacer a la siguiente clase, porque es un estudiante que efectivamente no entendió nada. Seguimos. Pedro Mora. Acá cambia un poco el resultado. Sí. Los escucho. Identifique el referente, Identifica referente. Súper bien. Ya. pero no tiene Palabras identificar las contextuales. palabras. Las claves contextuales. Claro, conoce el referente, pero las claves contextuales, creo, ahí falta un poquito potencial en la clase. Con respecto al lenguaje literal y el lenguaje figurado, ¿cómo está Pedro Mora? Sí, tenemos, sí. Tiene como una confusión entre lo literal con lo Sí. figurado. Sí, Los tiene cambiados. Sí, efectivamente Tiene este cambiado, niño tiene, si nos damos cuenta, este niño maneja un poco los saberes, ¿no es cierto? Porque lo responde, Sí. pero tiene una confusión porque responde de manera errada, o sea, cambia un poco Al el tema del revés. procedimiento, claro. Entonces, Claro. Pedro Mora sería nivel medio, alto, perdón, dije alto, medio, bajo, ahí sí. Acá tendríamos un caso real de un niño intermedio, yo creo, medio. Súper bien, entonces este niño, claro, porque la verdad que a diferencia de lo otro, reconoció el referente, cosa que los otros niños no lo habían hecho. Claro. Nos quedó pendiente las claves contextuales, conoce un poco también, maneja un poco los saberes también del lenguaje literal y figurado, pero ahí habría que ejercer un poco más detalle en qué corresponde a cada uno. Claro. Entonces Acá, este niño sería, dime Máximo. es acá más que nada de ordenar ideas en el niño. En el anterior Claro. es empezar de cero, o sea, son dos contextos distintos. Claro, no Claro. es que tiene dado vuelta el concepto de literal configurado, eso hay que corregirle nomás. Claro, porque en realidad los saberes están, solamente hay Claro. que ese gran Ya lo detalle. sabes. Claro. Entonces, Pedro Mora estaría en un grupo medio. Un 4. Seguimos. Francisca Araya. ¿Qué vemos acá? Los dejo unos minutitos para que lo lean. No marcó nada. A veces no se escucha.
se debe ignorar las palabras sin sentido. Después de la lluvia siempre hay color. Después de los matices de los Maneja los conceptos, pero no sigue instrucciones, yo veo acá. ¿Ya? ¿Por qué dices que no sigue instrucciones? Porque las expresiones no están marcadas como se pidió y como estuvieron en algunas otras tickets de salida, pues, pero sí los conceptos literal y de lenguaje figurado no veo problema yo por lo menos. Muy bien, Máximo. De hecho, Francisca acá ya tiene súper claro el lenguaje Sí. literal y figurado. Ella lo comprende y lo responde bien. Pero Lo acá mismo. estaría faltando que nos reconociera el referente y los conceptos claves, porque eso se pide, obviamente, en este ticket de salida. Entonces, Francisca sería alto, medio, bajo. Según, Estaría como un medio alto. según lo que se está pidiendo, quedaría en nivel medio, pero comprendiendo que Claro. su comprensión y todo está en un nivel alto. Tal vez habría que reforzarle después a esta alumna, decirle que en lo que se equivocó fue en que faltó colocar en la hojita el marcar con el asterisco y el círculo las palabras clave, Claro. que tal vez lo hizo así en la mente nomás para poder contestar. Pero Claro. recalcar que era parte del ticket de salida el marcarlo en la hoja. Claro, tal como dice Tomás, este ticket de salida en base a lo que uno trabajó en clase. Claramente esto en la clase se trabajó, que tenían que marcar con un círculo, con un asterisco, porque por algo en la respuesta ejemplar se está pidiendo esto. O si no, porque es importante también, nosotros no podemos pedir o preguntar algo que no se ha visto en la clase. Porque claramente los niños no lo van a poder responder. Entonces, si se está solicitando que marquen el referente y las palabras, y las palabras clave, es porque se vio. Claramente Francisca tiene muy claro los lenguajes literal y figurado, pero nos falta la parte procedimental. Entonces, esta niña la dejaríamos en un nivel medio, Medio. porque lo sabe, pero nos faltaría ese detalle. Seguimos. Mariana Segovia. Los dejo unos minutitos para que lo vean. Ya. Veo al Máximo que se ríe. Que aquí noto el lenguaje figurado una persona con más experiencia. La otra respuesta era muy inocente, estas tienen como más contexto. Sobre todo la primera. Claro, dice, lenguaje literal, que el amor no puede ver, ¿ya? Ajá, y el figurado. Que quieres a alguien que no es muy lindo. No me lo por el punto de vista más de apariencia, ¿no? Claro. Mariana anda mirando compañeros no muy lindos. A ver. O sea, que fue media literal. Sí, me parece que fue un poco literal, Mariana. Entonces vemos que Mariana, primero, ¿ve referentes? Sí, Sí. Lo tiene marcado, ¿no es Es cierto? la última. Están ahí destacados. Claro. Las claves también están. ¿Cómo estamos con el lenguaje literal de Mariana? Está bien. Claro, o sea, por ejemplo, que así funciona la naturaleza. Más razón no puede haber ahí. Claro. Después la lluvia y el sol. Eso es literal, más literal no puede ser. ¿Está bien? Claro. Yo creo que en el lenguaje, quería hacer una observación nomás, que en el lenguaje no siempre hay una respuesta exacta como en la ciencia. En la literatura, en el lenguaje, a veces hay varias alternativas de respuesta. Y que también nos lo hay que así funciona la naturaleza, es súper literal. Porque aunque no es la respuesta, nosotros esperamos que después de la lluvia es día soleado, pero así funciona la naturaleza, es lo mismo. Es lo mismo en otras palabras. Y por eso, profesor Javier, tal como usted dice, es importante que nuestra tabla del saber y mostrar, porque al final con nuestra respuesta ejemplar nosotros nos vamos guiando, eso es totalmente flexible también. Claro. Porque nosotros tenemos que mostrar un abanico de las respuestas, posibles respuestas de nuestros estudiantes. Y nosotros sabemos que a veces los niños salen con cosas que de verdad nos sorprenden.
Me sorprenden, sí. A Mariana, ¿cómo la dejaríamos? ¿En alto, medio o bajo? Alto. Alto, yo le dejo en alto. ¿Cómo está el Claro, lenguaje figurado de Mariana? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo está el lenguaje figurado de Mariana? ¿Está correcta la respuesta de Mariana? La primera y la última están como medias débiles, pero está cercana a lo que era hacerlo figurado, pero no es exacto. No es. Ya, entonces si Tiene está como una cercano, idea vaga. claro, claro, tal como dice Marcela, tiene una idea más o menos del lenguaje figurado. Claro, Hay que trabajar un poco en Mariana, pero tiene la idea. tiene la idea, Y claro. como obviamente no tiene la respuesta Ya. correcta, sería Medio. en un grupo medio. Súper, Medio. súper bien. Yo hubiese creado un nivel alto, medio bajo y bajo para Tendríamos como poner, otro grupo. para poner a Mariana ahí en medio alto. Yo estoy, Es que en yo, realidad, diga don José, lo escuchamos. yo estoy un poquito en desacuerdo, ¿ah? Porque, o sea, en el fondo, ¿cuál es el objetivo? Vamos acá. Explicar con sus palabras el sentido figurado de algunas expresiones o refranes para demostrar que comprenden. Ya, vamos entonces a ver la respuesta. Acá está, Mariana Segovia. Para eso, yo no miraría lo que está de manera literal. Solamente haría el análisis de lo que está figurado, porque en sus propias palabras tiene que expresar lo que comprende del refrán. Y en la primera respuesta que da dice que quieres a alguien que no es muy lindo, o sea, en el fondo el defecto de esa persona que es feo, pero la quieres igual. Entonces el amor está siendo ciego. Para mí es una No está excelente mal. respuesta. Después, no se debe escuchar las cosas malas Pues está y bien. tontas. Está perfecto. Sí, está bien. Sí, Y esa estaría bien, sí. y la primera yo creo que también está bien, pues, porque el no ser lindo, el no ser hermoso y te quieren igual, chuta, qué suerte, pues, el amor es ciego. ¿Ya? Es que la respuesta exacta es que no ve la realidad, no ves la realidad. Si eso quiere decir el amor es ciego, no te deja ver la realidad. Pero Está Confunde al hablando de feo lindo, con de el belleza. lindo. Confunde al feo con un lindo, si eso es, por eso también se puede decir el Claro. amor es ciego. Pero ¿cómo te das el cuenta? El amor tema, es ciego y el... y en el fondo la interpretación que hace es mucho más profunda en el refrán. Después de la lluvia siempre sale el sol, que el clima siempre va a mejorar. Es la visión optimista que tiene ella, Sí, que tiene una siempre visión. las cosas malas van a mejorar. Sí. Yo, Sí, en ese aspecto está bien. También dice que representa el objetivo, lo que representa, no exactamente lo que significa. O sea, Claro. para ella representa eso, en su lenguaje Pero figurado. y lo está expresando en sus propias palabras. Entonces, yo no sé, ahí estoy como, sería mucho más, digamos, no sé más si flexible. no sé si benevolente, pero sí desde el punto de vista pedagógico, para la chica sería mucho más importante tener una muy buena, una muy buena calificación, porque es más motivadora, porque lo que hizo está bien interpretado desde mi punto de vista, pero lo que no tenga el sentido literal, yo creo que es como, incluso yo hasta a lo mejor lo sacaría de la matriz, porque el objetivo dice expresar con sus propias palabras lo que entiende Claro, del lo que refrán. entiende, bueno, claro. Claro. Pero bueno, es uno No, contra pero todos, así que la mayoría gana. no, don José, está súper bien. Pero acá hay, bueno, igual está este ticket como que genera un poco también de confusión porque podría estar en un nivel alto. Pero lo vamos a dejar a Mariana acá, la vamos a dejar aquí en stand-by. Así que, la Carito, ¿lo dije bien o no? Consulta, Lo digo mal. tengo una consulta ahí para los Robert, profes de matemáticas.
El lenguaje figurado es lo mismo que metáfora, o anda parecido. La metáfora es como comparar algo igual, pero esto es figurado en el sentido, como en el sentido como mental, es más subjetivo, en el fondo. Por eso que José tiene razón cuando dice en cierta medida que es la interpretación que ella hace. Ese es un lenguaje figurado para ella. Por eso digo, es complejo poder definir una respuesta. Una sola respuesta es complejo en lenguaje. Ya no está lejos de la realidad la niña, pero no es lo exacto. Claro. No es lo exacto, Pero- exacto. Es que Pero si yo claro, voy al, al no si ser yo lo voy al exacto, refrán, cuando dice el amor es ciego, significa que a la persona que ama no le va a mirar sus defectos, sino que lo va a amar como Dios lo mandó al mundo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. En este caso ella interpreta que lo malo es que no es muy lindo, que es feito. Claro, no se lo... Y Pero- como es pero don feito, ella va a José, ser, como es feito, ella lo ama igual y va a hacer un sacrificio y se va a quedar con él. pero don José, una consulta. En la última expresión, donde dice después de la lluvia siempre sale el sol, esta expresión va dirigida al tema del clima, en lo que realmente representa este refrán, esta expresión, Claro, no representa eso. porque no Sí. representa No, eso. no Refiere a los eso es lo- problemas. Claro. Entonces, acá, claro, la niña es casi Muy literal, literal. también con lo figurado. Claro. Entonces, si lo Claro, es llevamos muy a ese literal, punto, entonces no es eso. no es eso, porque No es dice eso. que el clima siempre debe mejorar, es un lenguaje figurado, perfecto, pero la expresión en sí no quiere decir eso. No. Pero es que a lo mejor ella no está hablando del clima. Dice el clima, siempre debe mejorar eso. Clima laboral, siempre debe mejorar. O sea, no está hablando del clima, claro, está hablando a lo mejor de una, no Un sé, ambiente, una de situación. un ambiente. Ah, claro, No, yo pero creo si que tomó el nosotros, clima como meteorología. Sí, yo sí, lo también creo igual que tomó, Marcela, sí, porque lo si lo tomó llamo de- lenguaje literal, ella habla de la naturaleza, y si yo hago una línea de lo que ella responde, iría dirigido a ese punto. No sé, bueno. Ahí quedó la discusión. Pero, don Sí, José, no, o sea, muchas gracias. lo que trato de instalar, que uno no puede ser muy taxativo. O sea, Sí, tienes estoy de que acuerdo. tener, pues estamos hablando de no sé, estos que Cuarto básico. cuarto Es Cuarto básico. cuarto básico. Claro, No, cuarto Entonces, claro. Ahí estaría bien. Si es cuarto no, básico, no puede ser muy, no puede ir muy al callo porque está en un nivel, digamos, de comprensión recién, elemental. claro, iniciando un nivel de comprensión, si es que no me Claro. equivoco con los profesores de lenguaje. claro. No, está Pero bien. a eso me refiero. Ahora, si fuera un chico de séptimo, de octavo, yo ya ahí ya tendría ahí le pondría la espada de Damocles encima. Pero Ahí sería, si fuese, ahí sería Highlander. Jaila. Pero don José, si nos ponemos en el caso de que estamos siendo muy exigentes con este ticket de salida, que esto lo trabajamos durante toda la clase y que efectivamente quizás el lenguaje figurado no está 100% correcto, ¿estas niñas serían en alto o medio? Bien concreto. Mire, le voy a dar mi argumento. Yo la pondría en Ya, don alto. José. Ya. ¿Y por qué la pondría en alto? Y tienen que hacerme caso porque yo soy el director. No. Ya, don No, José, lo dejamos en alto. no, yo la pondría en alto porque si comparo la otra respuesta con esta respuesta, esta tiene un nivel un poquito más desarrollado Sí, dentro de de la todas maneras. interpretación. Entonces, cuando yo hago una evaluación, o sea, cuando yo determino y voy a calificar, también tengo que ver el nivel en que están mis estudiantes. Claro. Y respecto a ese nivel, bueno, hay unos que están muy descendidos, unos que han avanzado y otros que están bien. En este Claro. caso, me parece, ese sería mi argumento. Ya, don José, mire, vamos a dejar su argumento ahí porque lo vamos a retomar en 10 minutos más cuando analicemos los 3 tickets de salida que nos faltan. Y vamos a ver si sigue con esta idea. Seguimos.
Amaya Avendaño. Le doy unos minutitos para que revisen este ticket de salida y en qué tramo la dejamos. Ya. ¿En qué tramo la dejaríamos a esta niña, a Maya? Primero, marca referente. Sí, Sí. Los conceptos claves también. también están, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de los tickets de salida, acá por lo menos esta niña tiene súper claro referente y claves contextuales. Lenguaje literal. Primera Bien. expresión, que el amor no ve Sí. nada, a palabras tontas, oídos que no escuchan, después de que haya llovido, habrá sol. ¿Estamos correctos con esa respuesta? Sí. Está Ya. bien. Se le pongo Bien, bien. seguimos con el lenguaje figurado. Que el amor no nos deja ver las cosas. Sí, está No bien. dar importancia a las cosas sin sentido que nos dicen otros. Está bien. Y por Sí. último, que si estás en un momento triste, mañana estará mejor. Está bien. Sí. Porque la Tramo. tristeza representa los problemas, sí, está bien. Claro, entonces esta niña estaría en alto, medio, bajo, Alto. en Alto. alto. De hecho, es súper claro. Yo veo el ticket de salida, veo la respuesta, tiene claridad con los saberes conceptuales, tiene claro el procedimiento, porque claramente ella marca las palabras claves en las expresiones, entonces esta niña estaría en un nivel alto. Lucas Becerra. Marca referente. Para ser conocido, todo. Ya, Qué gratitud. nuevamente. Este estudiante marca referente, Sí. ¿sí? Palabras claves, También. 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 ¿Cómo estamos con el lenguaje literal de Lucas? Bien. 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 ¿Y con el lenguaje figurado? Bien. Bien, excelente. Entonces sería alto, medio, bajo, Alto. 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 Y vemos al último estudiante, León Rodríguez. Unos minutitos para que lo revisen. También está completo. Está bien. También está completo, ¿no es cierto? Está Sí. el referente, las palabras claves, el lenguaje literal y el lenguaje figurado también. Por lo tanto, sería tramo medio, alto, medio, bajo, Esto es alto. Alto. alto, ¿no es cierto? Alto. Entonces, hasta el momento tenemos 3 bajo, 2 medio y 3 alto. Y tenemos la duda acá con Mariana. Si yo ya tengo claro los tramos altos de estos tickets de salida, tengo los tramos bajos y tengo los tramos medios, ¿cómo dejaríamos a Mariana Segovia? Don José, ¿la seguiría dejando en tramo alto? Desde el punto de vista del cumplimiento del objetivo, yo creo que está más próximo a alto que a medio. Ya, Yo creo que son un par de conceptos que la niña no maneja en el lenguaje figurado porque es cosa de cambiar el clima por alguna situación específica como tristeza que tiene uno que está más adelante y que la tristeza siempre va a mejorar o que siempre va a pasar. Yo creo que aquí más que un tema de que no cumplió con la tarea, no maneja conceptos claves como para crear un lenguaje figurado, para escribir un lenguaje figurado. Pero yo creo que en sí la niña cumple con el ejercicio mental de hacerlo, más no con el ejercicio de escribirlo. No tiene las palabras para expresar, porque acá yo veo lenguaje figurado.
Yo, de hecho, que quieres a alguien que no es muy lindo, más adelante dice que quiere a alguien que es lindo o feo, da lo mismo. Es prácticamente igual, nada más que aquí hay un lenguaje más pobre que el otro. Claro. Y una consulta. Vámonos a la parte procedimental de la última expresión. Esta estudiante, ¿qué refiere? Perdón. En la última expresión donde dice después de la lluvia siempre sale el sol, ella marcó un referente. ¿Ese referente está correcto? No. 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 Se pasa en la lluvia. Pero, a ver, esa parte no está mostrando que domina el objetivo, o sea, que alcanza el objetivo. Yo creo que de la matriz, el único indicador que demuestra realmente que domina el objetivo es la última pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres expresar o quiere expresar? Porque esa interpretación, porque ahí está interpretando. Claro. O sea, mira, está haciendo tres cosas en el fondo. Está leyendo, tratando de comprender lo que lee en la expresión, interpreta y redacta la interpretación. Claro. Entonces, en ese sentido, no es un proceso mental menor. Claro. Por eso yo digo que para poder hacer esto, voy a hacer un poco, no sé, a lo mejor un poco simplón, pero todo lo demás es paja molida, donde realmente está la visualización que el aprendizaje se está logrando, es en el indicador que es lo que realmente quiere expresar, porque eso dice el objetivo. Eso es lo que está pidiendo el objetivo. Don José, un detallito que me gustaría incorporar a lo que usted está diciendo. Pero nosotros, al momento de hacer el análisis profundo, necesitamos 4 herramientas. Dijimos el objetivo de la clase, la pregunta, que en este caso el ticket de salida, nuestra respuesta ejemplar y la tabla del saber y mostrar. Y en este caso, en este ticket de salida, acá tienen escrito el profesor que hizo este ticket de salida, pide encerrar en el texto el referente de la palabra desconocida y nos pide marcar con un asterisco las claves contextuales. Por lo tanto, en este ticket de salida eso se solicita. Pero ¿qué pasa si un niño, pero dígame. Camila, Sí. ¿qué pasa si un niño no hace nada de lo que tú estás diciendo? Y te redacta, pero digamos en una reacción perfecta, la interpretación del refrán o de la expresión. Tenemos casos de tickets de salida que acabamos de ver. Niños que efectivamente comprendieron el lenguaje literal, comprendieron el lenguaje figurado, pero no trabajaron lo procedimental, que era identificar referentes y claves contextuales. Y esos niños inmediatamente lo dejamos nivel medio. Pero sí, pero es que yo voy, o sea, es que ahí insisto, disculpen que sea tan majadero. No se preocupe. Yo lo que digo es que lo otro no es relevante frente a la identificación de la consolidación del aprendizaje, porque el objetivo me dice que en el fondo tiene que saber interpretar una expresión. Supongamos que un niño no hace ni busca el referente, ni las palabras clave, ni nada, ni tampoco lo hace literal, y te responde solamente la última pregunta. Y te la responde perfecta. El amor es ciego. No importa las cualidades que tenga la persona, pero si uno ama, igual la va a amar. Suponte que un niño te responda eso. ¿Va a estar malo? No, por supuesto que no. Pero acá el trabajo para esas respuestas... Lo que trato de decir, que en el fondo, cuando yo hago esta tabla del saber y mostrar, tengo que ser lo más simple posible, porque es un ticket de salida. Y ese ticket de salida tiene que ser casi instantáneo. Entonces, tampoco le puedo meter mucha infundia porque me voy a entrar a complicar como lo estamos complicando ahora, ¿me entiendes? Claro. Ese sería como ¿cuánto se llama? Mi lectura. Pero tampoco digo que lo que estamos haciendo no corresponde, pero es como yo lo llevaría en el fondo. Ya, don José. Claro, pero ¿sabe? Yo creo que ahí también hay otra cosa, porque si acaso no está cumpliendo con las indicaciones mínimas que se le dieron para que él completara el ticket de salida, quiere decir que presenta serios problemas de comprensión. Entonces igual ahí quedaría como quien dice, no
no lo puede hacer nomás. Porque él contesta la última parte y se salta claro, las otras esto tres partes que le están solicitando. claro, lo que pasa es que esto se ve mucho en matemáticas. ¿Ya? Por ejemplo, un chico tú lo mandas a hacer una multiplicación y no te hace ningún procedimiento y te presenta el resultado. ¿Tú le puedes cobrar malo que no está cumpliendo el objetivo? Porque a lo mejor lo hace mental. Y su Pero es cálculo que mental no está también, Es que mal. también también ahí depende puedo del tipo de diferir porque puede haber evaluación, copiado. Claro. porque ahora nosotros estamos viendo el proceso para llegar al lenguaje figurado. O tal vez en ese momento dentro de la clase, igual usted tiene que, en matemática, enseñar el proceso para llegar al resultado. Pero si en el momento de la evaluación el chico llega al resultado, que en ese momento a nosotros nos importa el resultado, está bien. Pero en este ticket de salida estamos tratando de ver el proceso para saber que está llegando a un buen análisis de la actividad. Claro. Entonces, por eso habíamos visto también un ticket de salida que no marcaron con círculo y no colocaron asterisco, pero la respuesta estaba bien. Y nosotros dijimos que era a nivel medio porque le faltó solamente colocar el asterisco y el círculo. Pero después uno refuerza, después a la siguiente clase, ahí donde el profesor indica en qué se equivocó. ¿Para qué? Para que en una siguiente actividad o un siguiente ticket de salida se analicen de mejor forma y cumplan a lo que se está requiriendo. Mi pregunta es, si el estudiante responde en la última o cumplió o no cumplió el objetivo, logró o no logró el objetivo, aprendió o no aprendió. Cumple. Esa sería mi pregunta. Claro. O sea, lo cumple, pero estaría faltando una parte, porque en el ticket de salida, que es lo que se está evaluando en este caso, en esta clase, va incorporado que ellos trabajen ese procedimiento, porque ¿cómo sabemos que el niño llega a esta respuesta? Porque tiene que haber un trabajo previo para poder llegar al lenguaje literal y lenguaje figurado. Necesitan que marquen el referente, tienen que marcar las palabras clave, y a partir de eso, claramente ellos sacarían después los análisis de la respuesta. Pero ahí nos quedó entonces, en este caso, Mariano Segovia, que estaría entre alto y medio, que es en realidad la discusión que quedó en este momento, ¿ya? Según todos los análisis que se han hecho, ¿ya? ¿Cuáles serían ustedes la masa crítica de estos tickets de salida? Cuando hablamos de masa crítica, es el error más común. El no seguir el procedimiento. Esa es una de las masas críticas. Los chicos no siguen el procedimiento. Y la otra masa crítica que yo detecto es en el lenguaje figurado, donde más errores se produjeron, porque casi todos en el lenguaje literal estuvieron acertados, a excepción de un niño que confunde lo literal con lo figurado. Por ahí creo que yo iría la masa crítica. O sea, ¿Ya? ¿Alguien más le gustaría comentar sobre la masa crítica? Los errores más comunes, porque acá Máximo dice que hay un problema en lo procedimental y comprender el lenguaje figurado. O sea, reconocer el lenguaje figurado. Serían las dos masas críticas. ¿Qué más le gustaría apoyar un poco en esta última parte para ir cerrando el trabajo de este taller? Yo no sé si les quedó claro a los alumnos, no sé si un problema procedimental o o que realmente no conocen o no pueden identificar el referente ni la palabra clave porque tienen un problema de concepto o simplemente se le olvidó hacer ese paso. Ahí como que me entra esa Claro. duda. Bueno, lo mismo más o menos que comenta Máximo. Tenemos acá un problema claro con la parte procedimental. No reconocen referente y no reconocen las palabras clave. Por lo tanto, yo ya tengo más o menos cómo podría partir la siguiente clase, ¿no es cierto? ¿Quién más le gustaría quizás comentar cómo ve la masa crítica de estos 9 tickets de salida?
Ya, por lo tanto, tenemos los 9 tickets de salida, los analizamos, tenemos 3 bajos, 3 o 2 altos, que ahí nos quedó un poco en duda, un poco Mariana Segovia, que estaría un poco más en el tramo alto, ¿no es cierto?, de su respuesta, pero nos damos cuenta que acá las masas críticas en concreto son que hay que trabajar lo procedimental y trabajar el lenguaje figurado. Por lo tanto, nosotros como docentes, a partir de esta respuesta, nosotros tomaríamos decisiones, obviamente, para la siguiente clase, que sería de reenseñanza. Por lo tanto, podríamos hacer un modelaje, ¿ya? Que puede ser una estrategia, nosotros tomar uno de estos tickets de salida, quizá obviamente sin nombre, y poder trabajarlo en conjunto con ellos para que puedan ir viendo el paso a paso, reforzar obviamente las confusiones que tienen con el lenguaje literal y el figurado, o podemos hacer un discurso guiado, ir revisando en 10, 15 minutos todos los tickets de salida, obviamente, que podamos, donde vimos las masas críticas, y poder claramente reforzar estos errores, ¿ya? En resumen, el fin de este taller, de esta última reunión del convenio ADECO, era poder entregarles una herramienta a ustedes para poder trabajar en nuestras clases, ya sea online o obviamente presencial, porque este análisis profundo lo podemos hacer en los dos contextos. Lo importante acá es que nosotros tengamos claro de que de estas respuestas de nuestros estudiantes nosotros podemos tomar decisiones, ¿ya? De que los tickets de salida o las evaluaciones no podemos hacer un análisis general o muy vago un poco de las respuestas que están dando, porque nosotros podemos determinar patrones de errores, cuántos niños están dominando el objetivo, obviamente, entonces, cuáles son las brechas procedimentales y conceptuales. Por lo tanto, el análisis de esto es muy importante para poder tomar, obviamente, decisiones posteriores. En resumen, entonces, para poder llegar a este análisis profundo, debemos tener muy claro el objetivo de la clase. Tener nuestra pregunta ejemplar, nuestra pregunta inteligente, que tal como indicó Máximo en una de las preguntas, puede ser 1, 2 o 3, obviamente que sea un ticket que podamos trabajar en el cierre de la clase. Tener nuestra respuesta ejemplar, que esto obviamente se puede ir flexibilizando un poco, considerando el ticket de salida del tramo alto, y nuestra tabla del saber y mostrar. Con estas 4 herramientas nosotros podemos analizar claramente los resultados de nuestros estudiantes. Don José, por lo menos este taller sería esto. Espero de verdad que les haya gustado. Ojalá les sirva, obviamente, para poder utilizarlo en nuestras clases. Y con esto damos por finalizado el convenio por parte de la Meta 3 con ustedes. El Máximo llora. Don José, lo escuchamos. Bueno, más que nada, reiterar las gracias a todos ustedes en todas las sesiones o en todas las reuniones que hemos tenido de ADECO, siempre ha sido algo edificante que nos fortalece en nuestras prácticas, y eso no es, no es algo que se da, digamos, de manera vertical, sino que es mediante la comunidad profesional de aprendizaje. Todos estamos, obviamente, Camila está liderando y guiando esto, pero el aporte de todos es lo que ha generado el aprendizaje y ha generado también que podamos tener una instancia de mejora en nuestras prácticas, y ese es el fin, la mejora de nuestras prácticas. Yo estoy muy contento con el desarrollo de todo este trabajo que se ha hecho. Ya hemos llegado al final. Eh, También no sé qué podrán decir los otros miembros del equipo que han ido a observar clases, pero por lo menos las clases que yo he observado, y más que observado, que donde he acompañado a los colegas, se nota un diseño y una preparación, una preocupación por la preparación de la clase. No se llega a inventar ni a improvisar, por el contrario, tiene una línea conductora de aprendizaje donde las secuencias metodológicas están de antes diseñadas.
lo que permite que los estudiantes puedan ir comprendiendo de manera gradual y puedan ir incorporando de manera gradual los aprendizajes. Y eso significa que digamos, los docentes que están trabajando de esa manera están en un desempeño profesional destacado, ¿ya? Así que muchas gracias. El equipo en general, por lo que hemos conversado en reuniones internas, muy contento, con altas expectativas en que esto lo podemos replicar en sucesivos equipos, donde ustedes seguramente van a tomar liderazgos, ¿ya? Van a tomar liderazgo porque ya conocen la dinámica y el modelo de trabajo que se está aplicando. Así que solamente agradecer, gracias a todos, al equipo, a ustedes, colegas, y a Camila, porque sé que también ha sido un trabajo arduo en preparar esto, en ordenarlo y hacer la programación que se necesita para finalizar de la manera que estamos finalizando. Estamos tratando de hacer una última reunión presencial, ya con todo el equipo acá en la escuela, en la cual podamos hacer más que un taller, una reflexión, compartir un poco, y eso lo vamos a estar avisando para que ustedes podamos compartir acá en la escuela en una última instancia para terminar este proyecto ADECO. Así que muchas gracias. No sé si alguien del equipo quiere hacer un alcance, reforzar lo que estoy diciendo. Si no, Camila, usted haría el cierre de esta jornada. Roberto, ¿ibas a hablar? No, no, Ah, pero puedo. No, igual que el director, agradecer, bueno, a mí me tocó supervisar, nada que ver, acompañar a Máximo y a Leo, y a agradecer la disposición que tuvieron, ¿cierto? A nadie, o sea, no es fácil que alguien entre a su clase, eh, pero la disposición a mejorar, la disposición a la reflexión al momento de la retroalimentación, así que se agradece y que esperemos contar con usted el otro año. El otro año también tenemos ADECO, ¿no, director? Así que todo sale bien. Así que eso. gracias, Roberto. No sé si alguien más quisiera comentar algo, sus apreciaciones. Aquí creo que la Mar se está escribiendo. Dar las gracias por todas estas instancias de aprendizaje y tratar de ser cada día mejor como docente. Gracias, Marce. No sé si a alguien más le gustaría comentar para ir finalizando el trabajo de hoy. Yo quería agradecer la instancia esta de aprendizaje que, bueno, de manera personal estoy agradeciendo, pero también creo que mis colegas pueden sumarse. La verdad es que aprendí harto, muchas cosas de las que están dentro del taller yo había escuchado, no las había practicado, otras no las conocía, ¿ya? Y algunas otras se hablaron durante el año, pero no había visto cómo se implementaban de forma correcta. Así que agradecer la instancia nuevamente de enseñanza, de este espacio para que nosotros podamos perfeccionarnos, que finalmente lo que digo siempre, el beneficio de esto es para los niños y también para nosotros, queda para nosotros como experiencia laboral, pero los que finalmente terminan recibiendo lo positivo de esta experiencia son los niños. Así que eso, muchas gracias por todo. Y por la confianza también. Muchas gracias, Máximo. A mí igual, me quiero sumar a las palabras de todos en realidad, agradecer primero que todo los espacios de confianza por abrirnos también las puertas de sus salas virtuales para poder acompañarlo en este proceso. Es complejo a veces que entre una tercera persona a ver más o menos lo que uno trabaja, cómo lo hace, pero la verdad que ha sido bastante grato el trabajo con ustedes. Todos los talleres que se han ido implementando desde en este año
han sido instancias súper enriquecedoras donde se ve que tenemos la libertad para comentar libremente lo que nosotros pensamos, lo que creemos, lo que estamos observando. Entonces, una de las características de las comunidades de aprendizaje es la confianza. Y yo creo que se generó en parte esto, porque todos tuvimos la posibilidad de comentar sin miedo, de dar nuestra opinión, y eso se agradece. La verdad que ha sido un trabajo bastante arduo, pero súper gratificante, tanto para nosotros y también lo que hemos conversado con ustedes, el apoyo que se ha generado. Así que muchas gracias por todo. Ya hoy día terminamos entonces los talleres y solamente quedaría pendiente, tal como dijo don José, un espacio donde podamos hacer un poco un cierre, una reflexión, pero va a ser un poco más libre en realidad y va a ser presencial. Así que contamos la presencia de todos ustedes, no puede faltar ninguno, porque si no, no estaría el equipo completo. Así que ahí le estaríamos avisando cuándo sería y muchas gracias por todo. No encontramos reserva en el pub todavía, así que hay que esperar. Ya, don José, estaríamos entonces, muchas gracias. Los dejamos libres como el viento. Que estén súper bien. Ánimo, queda súper poquito. Fuerzas. En estilo figurado. La Y fuerza está con ustedes. si el equipo se puede quedar un ratito, no les voy a quitar más de 10 minutos.